en el jardín de una casa con un perico colgando del árbol. Mis padres tuvieron 10 hijos, asegurarse de que su iglesia tuviera miembros sí o sí. Y yo soy el más chico de los 10. Y nunca imaginamos que Dios iba a terminar llamándonos a la obra. A los 13 años yo nací con un problema, una enfermedad, estuve desahuciado. A los 13 años mi madre me dijo un día: mira, ir a una zapatería no te hace zapato, ir a una iglesia no te hace cristiano. Hasta que le entregas tu vida a Cristo y tienes que hablar en serio con Dios. Recuerdo que esas palabras se me quedaron tan marcadas aquel día que regresamos del hospital. Mi última cita en ese hospital donde llevaba años yendo. Y aquella última cita el doctor le dijo a mis padres: su hijo va a tener que tomar este medicamento el resto de su vida. No va a poder estar donde haya frío, no va a poder estar donde haya calor, no va a poder estar donde haya polvo, no va a poder estar donde haya alfombras, no va a poder estar donde haya plantas, prácticamente no va a poder estar en el planeta Tierra, ¿no? Así que me subí a mi cuarto, me hinqué en un sillón que era mi cama, un sillón amarillo huevo. Ahí le dije al Señor: yo no te puedo servir así. Ni siquiera estaba pensando en el tema de servir, pero ya saben, nos encanta ponerle condiciones a Dios para que haga lo que queremos, ¿no? Pero cuando me levanté de mis rodillas en aquella muy simple oración, porque a Dios no le importa lo elaborado de tu oración, sino lo sincero de tu corazón, Dios me había sanado, me sanó. Yo no lo sabía, mis padres se fueron enterando después. A los 3 días Dios me llamó al ministerio y desde entonces he servido al Señor. Y Dios nos ha permitido ver la obra crecer como jamás nos imaginamos que crecería. Y cuando los veo digo: qué glorioso es nuestro Dios, que hace cosas maravillosas en Juárez. Y si no, miren la obra tan grande que Dios les ha hecho. Dios les ha dado un pastor que es más evangelista que pastor. ¿Lo han notado? Su llamado primario es evangelista, pero Dios lo hizo pastor porque necesitaba un lugar a donde Dios trajera a todos. Pero en los meses y años por venir van a tener que hacerle espacio a su pastor, porque el ministerio de evangelismo va a crecer en ti y va a salir todo lo que ha estado ahí listo para salir. Eso es lo que sentí en mi espíritu cuando te vi, que Dios te había llamado. Y luego a los 2 Dios nos llamó a los 13 años, ¿no? Es esto de la alineación de los planetas y todo esto que ayuda. Ok, bueno, ahora sí ya voy a predicar en serio. Entonces, una de las cosas que más me enamoró fue la escritura. Amé la Biblia y me enamoré de la Biblia. Y mi pasión es que la gente se enamore de la Biblia. Así que si me permiten, déjenme usar esta noche para, sé que aman la Biblia, pero enamorarlos un poquito más de ella. ¿Me permiten hacerlo? Así que voy a tratar de hacer un pequeño viaje con ustedes. Un viaje corto, porque las gorditas y la comida viene después. Aleluya. Así que por un momento trate de no pensar en la comida y piense en la palabra. Y leamos 2 pasajes de la Escritura y déjenme hacer un pequeño viaje. Porque una de las cosas que esta generación más requiere y necesita es, como decía su pastor, el que conozcamos a Dios cada día más. Y hoy me gustaría presentarles a Dios de una manera que posiblemente enriquezca todo lo que ya han caminado con Él. ¿Y cuántos de ustedes se sorprenden de conocer a alguien y pasan los años y sigues aprendiendo y cosas nuevas vas conociendo, ¿no? ¿Cuánto más nuestro Dios? Dios tiene un problema, por decirlo de una manera, y es que nos presentaron originalmente, antes de ser cristianos, nos presentaron a Dios mal. Nos presentaron un Dios, para empezar, que no había resucitado. Nos presentaron un Dios castigador. Nos presentaron un Dios que parecía que llevaba una lista de las cosas que hacíamos mal para saber en qué día nos la cobraba. Nos presentaron un Dios que tú tenías que ir a Él porque Él no podía venir a ti. Nos presentaron un Dios que tú tenías que cargar sin saber que Él te había cargado toda su vida en tus manos. Nos presentaron a un Dios que no es el Dios que hoy conocemos. Gloria a Dios que conocemos al Señor de una manera natural, diferente y poderosa. ¿Cómo le gustaría a Dios ser presentado? No sé si se lo han preguntado, porque ¿les ha pasado que de repente te presentan a alguien y la primera impresión que tienes de esa persona no es la misma que tienes después de conocerlo?
¿no? Te presentan a una persona y en las primeras veces que lo estás tratando dices, qué payaso este cuate, ¿no? ¿Conocen a alguien así? No lo señalen, pero después pasa el tiempo y dices, no, es buena onda. Esa persona es buena gente. Yo creo que Dios merece ser presentado correctamente en este mundo y nadie tiene mayor autoridad para presentarlo bien que la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, los que le hemos conocido. Elegí 2 pasajes para construir esta historia y hacer este viaje con ustedes, si me lo permiten. Éxodo 29:20. Éxodo 29:20 nos va a servir de referencia para el futuro. ¿Lo tienen? Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Lo recuerdan? Sangre sobre el lóbulo derecho, sangre sobre el dedo gordo de la mano derecha, sangre sobre el dedo gordo del pie derecho. Josué capítulo 4 versículo 9. Ese es el último pasaje y luego oramos un momento y luego entremos en esta noche. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. ¿En dónde están las piedras? En medio del Jordán. En el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y esas piedras han estado allí ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Padre, dale esta palabra sentido y permíteme solamente transmitirla de la mejor manera posible. Gracias por dejarme y darme el privilegio. Gracias por regalarme el honor de compartir tu palabra en medio de tu pueblo. Ore conmigo. Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir y un espíritu para discernir. Amén. Siempre es importante para Dios ser conocido. Doy gracias a Dios y una mitad de esta historia ha sido ya resuelta, la parte en la que Dios nos conoce a nosotros. Doy gracias a Dios de que Dios me conoce a la perfección. Doy gracias a Dios de que Dios conoce mis mejores días y mis peores días y aún así me ama y me permite empujar y avanzar y me cuida y va conmigo porque sabe que aunque no soy perfecto, Él es perfecto para mí y Él me ama. Doy gracias a Dios que Él me conoce, que solo escucha un poco de mi oración y sabe exactamente todo lo que está pasando dentro de mí. Es más, doy gracias a Dios que me conoce, que aún no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe toda. Doy gracias a Dios que me conoce, que apenas me levanto y mis pensamientos no le son ocultos. Hermano, no hay nada mejor que alguien te conozca a la perfección, porque sabe exactamente lo que necesitas. Nadie que te conozca menos que Dios te podría dar más que Él. Voy a decirlo de nuevo. Nadie que te conozca menos que Dios te puede dar más que Dios. Pero el problema de esta historia no es que tanto Dios nos conoce, sino que tanto nosotros le conocemos a Él, porque nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fortaleza siempre está ligada a este elemento de conocer a Dios cada día más. Mientras más le conocemos, menos dudas tenemos. Mientras más le conocemos, mejores cosas saboreamos. Y mientras más le conocemos, más nos enamoramos de Él. Pero ¿cómo quiere ser Dios conocido? ¿Cómo quería Dios ser conocido? Bueno, la creación fue la primera parte, la primera forma en la que Dios quiso darse a conocer al mundo. Y la Biblia dice ahí en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, de las aguas. Y aprendimos a conocer a Dios. Y Dios quería que le conociéramos a través de la creación. La Biblia dice que a través
de la creación el hombre puede ver y entender el corazón de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 20. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de todas las cosas que han sido creadas, para que el hombre no tenga duda y tampoco tenga justificación de decir: no te conocí. Así que Dios comenzó con la creación, y la primera manera en la que Dios quería ser conocido era esta: quiero que sepas que de la nada puedo hacerlo todo. Voy a decirlo una vez más. Quiero que sepas que de la nada puedo hacerlo todo. Quiero que sepas que yo no tengo que tomar algo para hacer algo. El hombre necesita materia para hacer algo, pero yo puedo de la nada hacerlo todo. Yo puedo de la nada construir algo, y la creación es mi lección para ti. Quiero que mires el cielo y veas esas tonalidades y los 100 tonos de verdes básicos que hay, y la cantidad infinita de sabores y los miles de aromas. Y quiero que sepas que todo esto salió de la nada. Quiero que sepas y que le digas al mundo que de la nada puedo hacerlo todo. Que puedo tomar un hombre que está tirado en el alcohol y convertirlo en un siervo de Dios. Que puedo tomar a un hombre que está extraviado y levantar de él un hombre de bien. Quiero que sepas que de la nada puedo hacerlo. Quiero que sepas que si vienes a mí y me dices que no tienes nada de fuerzas, te daría fuerzas como el búfalo. Si me dices que no puedes caminar, te haría levantar alas como las águilas. Si me dices que estás vacío, solo tendrías que abrir tu boca y yo la llenaría, porque de la nada puedo hacerlo. Quiero que sepas eso, y quiero que cada vez que te topes con alguien que sienta que no tiene nada, que no vale nada, que no ha vivido nada, le puedas decir: yo conozco un Dios que de la nada puede, ¿qué cosa? Dígalo fuerte conmigo: de la nada puede hacerlo todo. Una vez más, dígalo todos juntos: de la nada puede hacerlo. Es un Dios que puede tomar tu vida. Puedes que tú digas: yo no tuve la oportunidad de estudiar, y aún así tener la oportunidad de recorrer el mundo. Que puedes decir: yo no pude terminar una escuela, y aún así darte el poder de levantar una empresa, porque de la nada puedo hacerlo todo. Dame nada y te puedo devolver todo. Quiero que sepas que es mi especialidad. Así que llegaste al lugar correcto, porque tú sientes que ya no tienes nada de fuerzas. Este es el lugar perfecto para venir. Si tú sientes que no te queda nada en tu corazón, este es el lugar correcto para estar en esta noche. Si tú sientes que ya no hay nada de esperanza, estás en el lugar correcto. Pero Dios no quería quedarse ahí. Así que decidió que su espíritu ya no se moviera sobre la faz de las aguas, sino que se posara en personas. Para nosotros hoy esto es muy común, porque es nuestro regalo desde la salvación, pero no en el Antiguo Testamento y no en el inicio de la historia. En el inicio de la historia hay expresiones claras de que esto sucedía específicamente solo con algunas personas. Y el Espíritu de Dios vino sobre. No, José, no es ninguna universidad en la que aprendiste cómo interpretar sueños. No es ningún libro. No es ninguna persona la que te dijo qué simbolismo tienen los sueños para interpretarlo. Es porque el Espíritu de Jehová estaba sobre ti, que hiciste algo increíble. No, Sansón, no eran los licuados de proteína en la mañana con nopal y lechuga y un montón de cosas verdes que saben a rayos. Aleluya. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Levante la mano, ¿verdad? Es el mismo demonio en todas partes. Pero de Dios que nos bendiga, te hace bien, ni modo. Y no es
No son las lagartijas que te aventabas en el gimnasio, Sansón. La razón por la que podías arrancar una puerta con las manos y por la que podías tomar una quijada de burro y desbaratar un ejército es porque Jehová estaba contigo. Y el hombre descubrió que aquellos en los que Dios se posaba, en los que el Espíritu de Dios estaba, hacían proezas. Así que la segunda lección que el mundo aprendió a través de este ejercicio que se dio en jueces, en patriarcas como Moisés, como Abraham, fue esta: si Dios está conmigo, haré proezas en esta tierra. Quiero que lo diga una vez más conmigo. Esa es la segunda lección. Si Dios está conmigo, ¿qué cosa? Haremos proezas. ¿Puede levantar su mano derecha y decirlo? Si Dios está con nosotros, haremos. Puede comprar un auditorio, puede comprar dos si quiere. Si Dios está conmigo, haremos. Y el hombre descubrió que el Espíritu de Dios se posaba sobre personas, y esas personas tenían habilidades de hacer proezas en la tierra. Y el hombre empezó a notar esta característica. Pero Dios no quiso quedarse ahí. Voy a tratar de recorrer toda la Biblia, así que voy a tener que irme rápido. Y Dios decidió levantar tres personajes en la Escritura que le sirvieran para darse a conocer y que la gente supiera cómo quería él ser conocido. La primera lección es: de la nada, ¿qué? Puede hacerlo. La segunda: si Dios está conmigo, ¿qué cosa? Haremos proezas. Tercera, entonces Dios levantó profetas. Todo el mundo diga profetas. Así que Dios levantó profetas. De entre estos profetas, algunos tenían una influencia nacional. Su voz y su peso abarcaban a toda una nación. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, que el pueblo le dice: tenemos hambre, Moisés, en el desierto. Y Moisés va con Dios y Dios le dice: dile al pueblo. Y él baja y les dice: el Señor dice. Y empezamos a ver la figura profética. Y Dios les da pan en el desierto. Diga conmigo: pan en el desierto. Textualmente la Escritura lo dice así. Y Dios les dio pan en el desierto. Les dio provisión en los tiempos de escasez. Cuando ellos pensaron que no había nada, había un Dios listo para poner pan sobre su mesa. Y Moisés oró y el maná vino y ellos se alimentaron. Y luego llegaron otros profetas que tenían estas mismas cualidades y características. Uno de ellos, Elías. Y Elías oró y los cielos se cerraron. Y la tierra empezó a sufrir sequía. Y Elías fue a un arroyo y el arroyo empezó a secarse. Pero la Biblia dice que el cuervo, ¿se acuerdan? Un cuervo le traía carne y le traía pan. Diga conmigo: pan. Y ahí en el desierto el cuervo le traía pan. Y es importante cada figura en la Escritura. Es importante la armonía de la Escritura, hacia donde quiero llevarles para enamorarlos, porque así estoy enamorado de la Escritura. ¿Por qué un cuervo? Si cuando vemos en Génesis, si cuando vemos a lo largo de la Escritura, los cuervos no son figuras necesariamente de personas o de cosas buenas. Lo vemos en la figura del arca. ¿Lo recuerdan? Como un cuervo es el que es enviado y una paloma, ¿lo recuerdan? Y cada uno hace algo completamente diferente. Pero el cuervo representa a los que no son del pueblo de Dios, porque la paloma representa a los que tienen el Espíritu de Dios. Así que un cuervo le trae pan. Pero la Biblia dice que el que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y ahora un cuervo que representa a los que no son del pueblo de Dios ha traído pan. Así que la siguiente escena de la historia después del cuervo es el profeta viniendo a visitar a una viuda de Sarepta que no es del pueblo de Dios, para que la Escritura se cumpliese. Si hubiera sido una paloma la que le trajera el pan, el profeta habría sido enviado a una mujer del pueblo de Dios. Pero como fue un cuervo el que le trajo pan, y el cuervo representa a los que no son del pueblo de Dios, entonces Elías es enviado a una mujer que no es del pueblo de Dios. Y cuando llega a su casa, la mujer tiene en sus manos pan. ¿Lo recuerdan? Pan y aceite.
Y él le dice, ¿qué estás haciendo? Y tienen este diálogo y él comienza a orar. Y la mujer en su escasez y en su desierto recibe provisión y el pan se multiplica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el profeta de aquellas épocas tenía esta habilidad y esta cualidad y esta característica de poder crear en el desierto el espacio de la provisión necesaria. Dios quería que le conociéramos así. Yo soy el que te voy a dar pan en tu desierto y provisión en tus tiempos de escasez. Quiero que me conozcas, que aunque estés en el desierto y digas, en Egipto comía, no sabes lo que estás a punto de comer, que yo te voy a dar. Pero Dios no se quedó ahí. Y Dios levantó la figura de los sacerdotes. Diga conmigo, sacerdotes. Y los sacerdotes, dice la escritura, es la cita que leímos. Moisés ungió al primer sacerdote y le dijo al sacerdote, que es básicamente la tarea básica de un pastor: quiero que escuches, voy a poner sangre en el lóbulo de tu oído derecho, porque la tarea principal de un pastor no es oír a las ovejas, es oír a Dios. ¿Me están viendo? La tarea principal de su pastor es oír a Dios, no oírlos a ustedes. Digan amén fuerte, para que se embarquen solitos. Porque tenemos que cuidar que aunque la iglesia crezca y Dios nos bendiga mucho más, su pastor tenga el espacio de seguir escuchando el corazón de Dios. Sus pastores tienen que poder tener este espacio, porque es parte de la tarea sacerdotal. Y porque cuando dejas de oír correctamente, entonces el pueblo batalla. Pero oír a Dios es la primera tarea de un sacerdote. La segunda tarea tenía que ver con la sangre en el pulgar de la mano derecha, que representa la capacidad de sostener. Diga conmigo, sostener. Si no tuviéramos el pulgar de la mano derecha, no podríamos agarrar las cosas y sostenerlas. Así que el pulgar nos regala la capacidad de sostener algo. Gracias al dedo pulgar lo puede sostener. Si no tuviéramos el dedo pulgar, batallaríamos para agarrar las cosas. Significa que la segunda tarea de los pastores es sostener al pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios de tener pastores que Dios ha usado para sostenerle? Y te ha sostenido con un consejo, y te ha sostenido con una oración, y te ha sostenido yéndote a visitar, y te ha sostenido desde el púlpito cuando te está predicando. Algunos dicen, oh, el pastor a mí no me ha dado consejería, te la da cada domingo, nada más que tú crees que eso no es consejería, pero esto es consejería. Así que la siguiente tarea es sostener. Diga conmigo, sostener. Y luego tiene que haber sangre sobre el pulgar del pie derecho, el dedo gordo del pie derecho, que es fundamental, porque el dedo gordo es el que le brinda al hombre equilibrio. Así que si no tuviéramos el dedo gordo de los pies, caeríamos fácilmente y nos tropezaríamos continuamente. Significa que la tercera tarea de los sacerdotes era esta unción sobre el dedo gordo, para que entendiéramos que si caes, Dios te levantará. Y era maravilloso esto, porque eso es básicamente, si lo pudiéramos sintetizar en 3 tareas generales, estas son las tareas de un buen pastor. Que no tiene que ver con el tamaño de la iglesia ni con el tamaño del ministerio. Tiene que ver con esto, con haber oído la voz de Dios toda su vida, haber sostenido al pueblo de Dios y haber levantado a los que se han caído. Un hombre que ha hecho estas 3 tareas puede tener una iglesia grande, una iglesia pequeña, una iglesia mediana, pero en el cielo va a ser llamado fiel, porque esta era la tarea del siervo de Dios. Amén. Eso significa que Dios quería ser conocido a través de la vida sacerdotal con estas características. Mi hijo, cuando estés confundido, cuando sea demasiadas las cosas que vives, cuando la presión te abrume, cuando oigas demasiadas voces, cuando no sepas qué hacer, recuerda que yo te he prometido que te voy a guiar. Esta sangre en este oído significa que vas a escuchar mi voz, y yo te voy a guiar a través del desierto hasta la tierra que yo te prometí. Y también quiero que sepas que cuando el mundo se sacuda, y en México esto lo hacemos literal, que cuando el mundo se sacude y tu mundo se balancee y se desequilibre y las cosas que vives parece que te muevan el tapete, yo te voy a sostener. Y quiero que sepas que si llegaras a caer, porque contemplo que puede ser que tropieces, no te preocupes, yo te voy a levantar.
¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Señor por eso? Y la última figura que Dios levantó en la tierra después de los profetas y los sacerdotes fueron los reyes. Diga conmigo, los reyes. De entre los reyes, el rey más representativo y simbólico como sombra de Jesucristo fue el rey David. Sabemos que fue el rey David por la armonía perfecta de la escritura, que nos hace saber que si ese libro es perfecto, entonces puedo apoyarme en él y puedo confiar en él al 100%. Y entonces puedo leer pasajes de la escritura, pasajes que nos enseñan, como el Salmo 22, en donde el rey David comienza diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, la misma frase que Jesús diría en la cruz del Calvario. Y también leeríamos en el Salmo 22 que él diría: una cuadrilla de ladrones me han rodeado y una cuadrilla de perros me ha rodeado, porque estaba hablando del Imperio Romano. Y después él mismo tiene que leer el Salmo 22 porque es uno de los capítulos proféticos más poderosos de la escritura. Y luego él dice: repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y usó la palabra cuadrilla cuando el Imperio Romano todavía no existía, pero ya Dios, que conoce todas las cosas, se le había revelado. Y David había tomado una figura profética de Jesucristo. Lo sabemos porque Jesús tuvo 12 discípulos en Jerusalén, luego uno lo traicionó y luego hubo uno más que tomó su lugar, en total 13. Sabemos que el rey David tuvo 13 hijos en Jerusalén, tuvo muchos más, pero en Jerusalén tuvo 13, igual que Jesús, 13 discípulos, y uno de ellos le traicionaría. Sabemos que el rey David habló de una cuadrilla y luego dijo en el Salmo 22: van a hacer orificios sobre mis manos y sobre mis pies. Y hay una descripción de la cruz tan perfecta. ¿Cómo sabía el rey David que eran 4 los soldados que en el Imperio Romano, las llamadas cuadrillas, 1000 años después, el Imperio Romano formaría grupos de 4 soldados que eran los encargados de ejecutar las condenas contra las personas como Jesucristo y todos los que eran condenados? ¿Cómo sabía David que estos les llamaría perros? Porque en la Biblia se le llamaba perros a los que no eran hebreos, porque tenían que ser romanos los que lo iban a crucificar. ¿Cómo sabía David que iban a echar suertes y que iban a repartir sus vestidos y que iban a echar suertes sobre su ropa? Tiene que caer perfectamente en la armonía de la escritura, porque si tuvieron que echar suerte significa que sobró algo. ¿Y por qué sabemos que sobró algo? Porque Jesús llevaba 5 cosas puestas. ¿Y por qué sabemos que llevaba 5 cosas puestas? Porque él mismo lo declara en Efesios capítulo 4 versículo 11, cuando dice: subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y estableció los 5 ministerios. Y Jesús se vestía como todos los demás, con algo que cubriera su cabeza, que es el ministerio profético. Las sandalias de sus pies, que la Biblia dice es el ministerio evangelístico. El cinto, que es el ministerio de maestro. El vestido, que es el ministerio pastoral, porque cubre al cuerpo. Y aquella túnica, ¿recuerdan aquella túnica? Aquella túnica que es toda una historia. Su color es digno de toda una predicación, solo el color de esa túnica. Y la Biblia dice que se repartieron 4 cosas. Eso significa que eran 4 soldados. Significa que ya David sabía que iban a ser 4 los soldados que 1000 años después se iban a repartir las cosas, y como sobraba uno, iban a echar suerte sobre la quinta que había sobrado. ¿Cómo sabía David todas estas cosas? Hermanos, la Biblia es perfecta. Este rey reinó por 40 años. No hay registro de derrota en 40 años de guerra, porque David representa a Jesucristo y Jesucristo es más que vencedor y no hay derrota para él. Sabemos que David representa a Jesús porque David mató a un Goliat y Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y podríamos continuar con una y otra cosa, pero Dios, un día el pueblo vino a tocar la puerta del rey David y le dijo: queremos que tú seas nuestro rey. Y él dijo: ¿por qué quieren que yo sea su rey? Y él dijo, el pueblo le dijo: porque tú nos llevas a la guerra y nos traes con vida todos los días. Contigo tenemos victorias cotidianas, contigo tenemos victorias cada día, contigo sabemos que la victoria está garantizada.
Así que Dios levantó reyes, porque Dios quería que se diera a conocer de esta forma: si tú me sirves, te daré victorias continuas toda tu vida. Dije, si tú me sirves. Cuando un judío era pobre en medio del pueblo de Israel y quería asegurar y garantizar techo y comida para su familia, lo que hacía es que buscaba a un judío que tuviera muchos recursos, a un hombre adinerado. Les llamaban Señor. Diga conmigo, Señor. Y él llegaba y tocaba la puerta. Esta historia está registrada en Éxodo 20:21. Tocaba la puerta y le decía: le ofrezco mis servicios. El hombre lo recibía. Y si el hombre, escuchen, si el hombre lo recibía para servir, el hombre sabía que por sus servicios él y su familia estarían cubiertos. No sé si me entendieron. Hermanos amados, si no estás sirviendo en esta iglesia, te estás tardando, porque si lo que estás buscando es que Dios cubre y proteja a tu familia, servir es la mejor manera de provocarlo. Diga conmigo, sirviendo, lo más fuerte que pueda. Tú dices, cuando las cosas se estabilicen y yo ya más o menos tenga todo cubierto, ya voy a poder servir a Dios. No, es al revés. Cuando empieces a servir a Dios, vas a ver que el Padre, un hombre que es mucho más grande que tú, va a poder cubrir tus necesidades. Así que los reyes nos enseñaron este principio. Y con ello termino el Antiguo Testamento, casi para entrar al Nuevo ya en los próximos 15 minutos que me quedan. Lección número 1. Quiero que sepas que de la nada puedo hacerlo. Quiero que sepas que si yo estoy contigo, vas a hacer proezas en esta vida. Quiero que sepas que te voy a dar pan en tu desierto y provisión en tus tiempos de escasez. Quiero que sepas que cuando estés confundido vas a oír mi voz, y cuando te sientas desequilibrado yo te voy a sostener, y si tropiezas yo te voy a levantar. Y quiero que sepas que si me sirves te daré victorias el resto de tu vida. Hay un personaje, voy a tener que acelerar un poco. Hay un personaje que no he querido mencionar mucho porque no es digno de mencionar demasiado, porque a él le encanta que lo mencionen para ver, pero y se llama Satanás. Entonces, Satanás había descubierto algo a lo largo de toda esta historia. A él le tocó ver cuando intentó contra Moisés, que cuando vas contra un profeta, si el Espíritu de Dios está con él, estás perdido. Y cuando quiso ir contra el pueblo de Dios, vio cómo Aarón levantaba altares, y cuando levantaban altares, la mortandad terminaba en un lugar. Y esa es la razón por la que esta iglesia existe, porque si Dios levanta un altar en Juárez, la mortandad debe descender en Juárez. Y que cuando intentaba afectar a un sacerdote, en los sacerdotes en los que estaba el Espíritu de Dios, siempre lo derrotaban. Y le pasó con David, que cuando peleaba contra un rey sobre quien se posaba el Espíritu de Dios, estaba perdido. Así que él sabía que sean profetas, reyes o sacerdotes, si el Espíritu de Dios estaba en ellos, la derrota para él era un hecho. A partir de esta parte de la historia comienza todos los libros proféticos de la Escritura, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc y todos los demás hasta llegar a Malaquías. Todos los profetas, escuchen, todos los profetas del Antiguo Testamento dedicaron todos los libros y todo lo que Dios les inspiró para proclamar la venida de un hombre. Escuchen, de un hombre que caminaría en la tierra, que caminaría en Monterrey, que no sería solo profeta, que no sería solo sacerdote, que no sería solo rey, que sería profeta, sacerdote y rey, todo al mismo tiempo. Y esto al diablo le ha de haber asustado, porque si con uno solo ya se las veía duras, ¿quién es ese hombre? La Biblia dice, recuerden esto porque es importante, la Biblia dice que Satanás nunca supo quién era Jesucristo, sino la tentación de Mateo 4 no había tenido razón de ser. Voy a explicarla en su momento, pero primero el Señor Jesús vino a la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso?
un verdadero libertador, el único libertador, caminó en medio de los hombres. Y él comenzó su ministerio. Y un día vino a la casa de su primo, porque su primo tenía una iglesia y Jesús le gustaba reunirse en la iglesia. Y Jesús vino a la casa de su primo, que era pastor. El nombre de su primo era Juan el Bautista, hermanos. Era su primo. Así que Juan el Bautista tenía una iglesia de buen tamaño. La Biblia dice que se juntaban multitudes. Si leen con cuidado la escritura. Así que la Biblia dice que un día Jesús llegó y se sentó en medio de la multitud. Y en medio de la multitud estaba sentado. Y a Juan el Bautista le pasó algo muy raro que no le había pasado nunca. Eso es algo muy extraño con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es de estos predicadores que predican el mismo mensaje todo el tiempo. Cada domingo. ¿Qué decía Juan el Bautista? Dígalo fuerte. Arrepentíos o no. Y luego decía, vamos a tener un evento de mujeres y estoy orando que Dios me dé una palabra. Y llegaba el evento de mujeres y Juan el Bautista decía, arrepentíos. Y luego decía, pero no, pero en este próximo congreso no, Dios me está hablando. Y llegaba el día del congreso y él decía, ¿cuántos se congregarían en esa iglesia con ese pastor? Todos los domingos la misma predicación. En realidad lo que está queriendo decir es esto: que en todas las reuniones que haya siempre tenemos que hacer el llamado al arrepentimiento, porque no sabemos quién en ese día nazca de nuevo. Es por eso que Juan el Bautista nos enseña la estructura de predicar siempre la salvación, sin importar de qué tema estemos hablando en ese domingo. Siempre abrir la oportunidad para que alguien le entregue su vida a Cristo. Hoy alguien va a ser salvo, hoy alguien va a ser restaurado, hoy alguien se va a reconciliar con Jesucristo, hoy habrá valido la pena toda esta noche. Entonces, pero ese día Juan el Bautista se le chispoteó. Esto solo lo entienden los mexicanos. Ese día Juan el Bautista, porque ese día Juan el Bautista no dijo arrepentíos, dijo así: viene uno detrás de mí. ¿Lo recuerdan? Viene uno detrás de mí. Si él hubiera visto a Jesús, no habría dicho esta expresión, porque habría tenido a Jesús de frente. Significa que Jesús estaba ahí, pero Juan, a causa de la multitud, no había visto que Jesús estaba en medio de toda la multitud. Pero Juan el Bautista le sucedió algo. Juan, ¿por qué estás predicando algo tan extraño? Viene uno detrás de mí que es primero que yo, y viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. ¿Qué te está pasando, Juan? A Juan le está sucediendo algo muy particular. Él solo sabe que algo en su interior se está agitando, que está haciendo que él declare una palabra que no había dicho nunca en todos los meses de predicación. Es porque Jesús está en medio de la multitud y él está repitiendo algo que le había pasado 30 años atrás, cuando Jesús era apenas en el vientre de María, y María llegó a saludar a Elizabeth, y Elizabeth escuchó el saludo de María, y Juan el Bautista brincó en el vientre de su madre, y Elizabeth dijo: mi hijo ha reconocido la presencia de su Señor. Mi hijo ha reconocido la presencia de su Señor, y por eso está tan agitado. Escuchen, la primera vez que se encuentran, están en el agua, en el líquido amniótico, cada uno de la matriz de su madre. La segunda vez que se van a volver a encontrar Juan el Bautista y Jesús es en el agua de nuevo, otra vez. Y ahí viene la historia de Josué. Dios le dice a Josué: antes de que te vayas y cruces el Jordán, quiero que en el río Jordán dejes un altar con 12 piedras, y quiero que dejes un altar, porque un día va a llegar un cordero. Un día va a llegar un cordero al Jordán, y este Jordán necesita un altar. Y entonces al otro día Jesús llega a la reunión de Juan el Bautista, pero ahora no se queda sentado en medio de la multitud. Ahora Jesús camina de frente a Juan el Bautista, y Juan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El altar de 12 piedras tenía que estar esperando. Por eso dice la Biblia: este altar está ahí hasta hoy. Y entonces Jesús sale.
El diablo ha estado al pendiente de los sucesos. Les voy a decir algo. El diablo tiene conocimiento, pero no tiene entendimiento, porque el entendimiento emana de la revelación, y la revelación requiere la presencia del Espíritu de Dios adentro. El diablo no lo tiene. Así que el diablo conoce la Biblia, pero no la entiende. Pero los hijos de Dios la conocemos y la entendemos, y eso nos da ventaja sobre Satanás. ¿Cómo sabemos que el diablo no lo sabe? Porque el diablo necesita saber. Bueno, todos los profetas del Antiguo Testamento declararon que vendría uno que sería rey, que vendría uno que sería sacerdote, que vendría uno que sería profeta. Entonces Jesús sale del bautismo y es llevado por el Espíritu al desierto. Síganme con cuidado, ya casi termino y llego a la parte más intensa. Entonces Jesucristo enfrenta la tentación y Satanás le hace esta pregunta: si eres, ¿qué cosa? Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta. ¿Por qué no le dijo que se convierta en carne o que se convierta en una verdura? Porque la señal de los profetas del Antiguo Testamento era la capacidad de proveer pan en el desierto. Así que necesitaba saber si este hombre era profeta, provocando que buscara y que convirtiera una piedra en pan. La Biblia no lo dice, pero Satanás no sabe quién es. Lo único que ha oído es que Jesús es el Cordero, pero él no entiende el concepto de Cordero porque no tiene el Espíritu de Dios para comprenderlo. ¿Están aquí? Si ustedes no conocieran de Cristo y les ponen la historia del Cordero de Éxodo, no habrían entendido que era Jesús. Así que entonces viene y le pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? Necesito saber si eres profeta. Entonces él le dice: convierte la piedra en pan, porque si puedes traer pan en el desierto, sabré que eres profeta. Pero Jesús le responde: oh no, solo de la palabra que sale de la boca de Dios, de eso vamos a alimentarnos y de eso vamos a comer. Y entonces Satanás se queda con un interrogante. Bueno, si no es profeta, necesito saber si es sacerdote. Y entonces lo lleva al pináculo del templo. Es por eso que lo lleva justo ahí y no a otro lugar. Lo lleva al pináculo del templo, donde recuerden ustedes que la prueba de los sacerdotes es el oído, la mano y el pie. Y utiliza un pasaje de la Escritura que está en Salmos, que incluye las tres cosas. Y le dice Satanás en el pináculo del templo: aviéntate si eres hijo de Dios. Entonces está escuchando el Salmo y le empieza a recitar el Salmo. Le dice: porque escrito está que a sus ángeles mandará que te sostenga, diga conmigo, que te sostenga, y tu pie no tropiece. ¿Por qué escogió Satanás el pasaje que tenía que ver con la mano y con el pie? Porque era la señal de los sacerdotes. Pero Jesús no le respondió. Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, si no es profeta y no es sacerdote, necesito saber si es rey. Y es por eso que la tentación que elige no es una tentación al azar, no es un asunto de mucho dinero, es un asunto de tratar de descubrir con quién estoy hablando. Y entonces le dijo: todos los reinos te daré si postrado me. Y Jesús le responde algo que es muy duro para la iglesia entender, porque todavía hemos entendido solo una parte. Jesús dijo: yo no voy a hacer eso por ti, no te voy a adorar, porque la Biblia dice y escrito está: al Señor tu Dios y solo a Él. La señal de los libres es adorar y servir. Voy a decirlo de nuevo: la señal de los que han conocido a un rey, la señal de los que han entendido quién los liberó, que ese que los liberó es un rey, es adorar y servir. No es adorar nada más, no es servir nada más, es adorar y... ¿Están aquí? Así que si tú dices: yo estoy muy contento solo cantando, eso fue lo que el diablo pidió que hicieras. Me basta con que adores. Jesús dijo: no, los que conocen al rey sienten el impulso de adorar y la necesidad de servir.
Y Satanás se quedó con una interrogante muy grande. Y Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Pero ya Satanás tenía, algunos de los demonios les dio un celular y les dijo: vayan y sigan a este cuate y me mandan un WhatsApp si ven algo raro. Y entonces los demonios comenzaron a Jesús y comenzaron a seguir a Jesucristo. Y Jesús comenzó su ministerio. Y Jesús empezó a predicar de tal manera, y él predicaba con tanta pasión, que un día se los llevó a todos al desierto. Y estando ahí en el desierto, en la Biblia dice que tuvieron hambre. ¿Lo recuerdan? Tuvieron hambre y Jesús les dijo a los discípulos: denles ustedes de comer. Y un muchacho con una cesta que traía panes y peces, porque los líderes, los buenos líderes, los que Jesús va a usar para alimentar a toda una generación, son los que tienen panes y peces en su vida. Son los que aman a las personas, peces, y los que aman la palabra, pan. Cualquier persona que ame a la gente y ame a la palabra va a poder servir a Dios correctamente. No significa si tiene talento, capacidad. Eso es un asunto diferente que es muy agradecido y apreciado. Pero lo más valioso es que tengan pan y pez en sus canastas. Esos son los que Jesús usa para alimentar al mundo. Y entonces toma el pan y lo parte. Y el pan se empieza a multiplicar. Y los demonios le mandan un WhatsApp: jefe. El diablo: ¿qué pasó? Este hombre es profeta. ¿Cómo lo saben? Acaba de darle pan en el desierto a toda una multitud. Y la señal del profeta se ha cumplido. Y ellos continúan su ministerio. Y luego llega un día y dice la escritura que entra en el templo. ¿Recuerdan? Entra en el templo y empieza a escuchar a los fariseos la lección y todo. Pero está en las tiendas de los cambistas. Cuando termina, saca un papel con las escrituras del templo. Y la Biblia dice que saca a los cambistas y voltea y saca las mesas del templo y les dice: mi casa será llamada casa de oración. Y aquí están las escrituras. Y yo soy el dueño de esta casa. El sumo sacerdote soy yo. Y entonces los demonios le mandan un WhatsApp: jefe, ¿qué pasó? Este hombre también es sacerdote. Acaba de correr a todos en el templo y decir que esa es su casa. Y él continuó su ministerio. Y llegó el día de... ¿Me ayudas en el teclado, por favor? Si eres tan amable. Ya tengo que llegar al momento en que tengo que hacerlo llorar, y ahí ya te necesito. Batería, ¿me ayudas? Si eres tan amable. Lo arrestan. Lo arrestan. Escúcheme. ¿Me regalan 5 minutos más? Lo arrestan y lo llevan ante Pilatos. Y Pilatos hace la pregunta que él cree que él puede hacer, pero que no sabe que Dios. Hermanos amados, jamás olvides que Dios usa hasta tus enemigos para hacerte llegar a tu destino. Jesús necesitaba a Pilatos para llegar a la cruz. Por eso Jesús le dice a Pilato, le dice: yo puedo hacer lo que quiera contigo. Le dice: no, manito, te están usando a ti para mis propósitos. Dios va a usar hasta los que te odian para que llegues más rápido. Miren, si Dios quiere que vayas a una velocidad, usa a tus amigos. Pero si quiere que vayas a alta velocidad, usa a tus enemigos. Músicos, tomen su lugar, por favor, si son tan amables, y me ayudan con esta parte. Ya casi termino. Ya casi llego a lo más intenso de esta historia, porque la quiero contar solo para que tenga sentido el final. Y lo arrestan y lo llevan a la cruz del Calvario. ¿Me das el tono de No hay nadie? Si eres tan amable. El tono del coro de No hay nada, nada mejor. Y lo arrestan y lo llevan a la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz clavan un letrero sobre su cabeza que dice: este es el rey, jefe. Pero Satanás ya está ahí en persona. Esto lo tengo que ver con mis propios ojos. Este hombre era el profeta porque puso pan en el desierto.
Este hombre era el sacerdote porque dijo que el templo era su casa y porque levantó a tantos caídos. Y este hombre es rey, y hay un letrero de sus propios enemigos que lo reconocen. Satanás, es demasiado tarde. Por fin sabes quién es Jesús, pero Jesús ya te tiene pescado. Y cuando tú crees que lo tienes a Él, Él te tiene a ti en sus manos. Póngase de pie lo más rápido que pueda. He contado toda esta historia para llegar a este último punto. Que Dios usó la historia de la creación para contar la historia de Él. Luego usó la historia de los hombres en los que puso su espíritu para contar la historia de Él. Y luego usó a los profetas para contar la historia de Él. Y luego usó a los sacerdotes para contar su propia historia y lo conociéramos. Y luego usó a los reyes, porque esta era la última clase. Quiero que sepas que yo soy tu rey y que si me sirves vas a tener victorias todos los días de tu vida. Quiero que sepas que de la nada puedo hacerlo. Quiero que sepas que si mi espíritu está sobre ti, van a ser proezas en este lugar. Quiero que sepas que voy a poner pan en tu desierto, que en los tiempos de escasez, quiero que sepas que cuando te sientas extraviado, mi voz te va a volver a dirigir una vez más. Quiero que sepas que si tu mundo se tambalea, yo te voy a sostener. Quiero que sepas que si caíste, no estoy para pisotearte, estoy para levantarte y ponerte de pie una vez más. Escuchen. Y Jesús murió y bajó a las partes más bajas de la tierra. Sígame con cuidado. ¿Están listos? Vamos a entrar al coro de No hay nada. ¿Para qué? Ya casi acabo. ¿Me regalan 4 minutos más? Miren, Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. Y ahí se encontró con Abraham. Se encontró con los justos, dice la escritura. Y uno de los justos levantó la mano y le dijo: Señor, yo tengo una pregunta. Dime, Adán, ¿por qué cuando me sacaste del huerto pusiste una espada que no me dejara entrar a comer de aquel árbol de aquel fruto de la vida, del árbol de la vida? Le dijo Adán: es que yo escogí tu historia para contar la mía, porque yo soy ese fruto que estaría colgando en la cruz entre el cielo y la tierra, suspendido, para que el que comiera de mí tuviera vida eterna. Señor, yo tengo una pregunta. Dime, Noé, quiero saber. No te juzgo, pero quiero saber ¿por qué me tardé 120 años haciendo un arca para tantas personas y solo entró una familia cuando era para miles? Y luego sellaste el arca, Señor, y tú no sabes a lo que huele un arca sellada con los animales adentro por 6 meses. El diluvio duró 40 días, pero ellos estuvieron en el arca encerrados 6 meses. ¿Están aquí? Noé, lo que no sabes es que yo escogí tu historia para contar la mía. Esa arca soy yo, y esa peste que oliste era la inmundicia del mundo que yo iba a cargar sobre mis hombros. Y esa familia que entró era una sola, porque una sola es la familia de Dios que va a entrar en el reino de los cielos. No hay nada.
Mantén la batería muy suave, pero manténlo. Señor, dime, Sansón. Señor, yo sé que te fallé, pero quiero saber ¿por qué me hiciste comer de la panza de un animal muerto? ¿Lo recuerdan? Sansón, es que no sabes que yo escogí tu historia para contar la mía. Yo soy ese león de la tribu de Judá que tenía que morir para que de su interior saliera la miel, que es la palabra de Dios, para alimentar al mundo. Señor, yo también tengo una pregunta. Dime, Moisés, ¿por qué si te serví con tanta fidelidad y tanto amor, la segunda vez que golpeé la piedra te enojaste conmigo y me jubilaste? Moisés, es que yo escogí tu historia para contar la mía. La primera vez te dije que golpearas la roca, la segunda que le hablaras, porque yo soy la roca. Iba a ser golpeada una sola vez para que después el mundo solo tuviera que clamar a mí. Señor, dime, Abraham, yo tengo una pregunta. ¿Por qué me hiciste pasar por este estrés de perder a mi hijo? De casi matar a mi propio hijo. Abraham, es que yo escogí tu historia. ¿Para qué? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Para contar. Porque ese cordero que te encontraste enredado en las zarzas, en las espinas de una zarza, era yo que traería una corona de espinas sobre mi cabeza. Yo escogí tu historia para contar. Y esa es la gran conclusión, que Dios escogió tu historia no para contar la tuya, sino para contar la de Cristo. Y tomó un alcohólico y escogió su historia para contar la de Cristo. Y tomó un mecánico y tomó su historia para contar la de Cristo. Y tomó un diseñador y tomó un programador y tomó un abogado y tomó un médico. No sé cuál sea tu historia, pero Dios escogió tu historia. Por eso estás aquí en este auditorio en esta noche, porque Dios escogió tu historia para contar la historia de Cristo. No hay nada. Levanta tus manos al cielo. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. El tiempo se acabó. Ponga su mano en su corazón. Hay personas aquí en este momento que llegaron esta noche a este auditorio diciendo: pastor, yo estoy como al principio. No me queda nada. No me quedan fuerzas. No me queda ánimo. No me quedan ganas. No me queda gozo. Si tú eres esa persona, levanta la mano donde sea que esté rápidamente. Solo levanta tu mano. Quiero que sepas en esta hora, en el nombre de Jesús, que de la nada lo va a hacer todo en esta semana.
de la nada lo va a hacer todo. Dije, de la nada lo va a hacer todo en tu vida. Ponga su mano en su corazón. Solo quiero que sepan, iglesia preciosa, que Dios está con ustedes, que Dios escogió tu historia. Pon tu mano en tu corazón y dile: ahora sé por qué escogiste mi historia. ¿Por qué la escogió? Para contar. Puedes levantar tu mano en alto y decirle: para contar la tuya. Quiero que mi vida sirva para contar tu historia. Levanta tu mano y tu oración y dile: quiero que mi vida sirva. Quiero que mi vida sirva como la de los justos, como la de Abraham, la de Noé, la de Josué, la de cada uno de ellos. Te sirva para contar la historia y este mundo te conozca de la manera correcta. Y lo de la nada. No hay nada. Todo rostro inclinado. La razón por la que no te has decidido a entregarle tu vida y a servirle con todo tu corazón es porque tú crees que tu historia no te hace digno. Pero tu historia es perfecta para Él. Tu historia es perfecta para Él. Pero ¿cómo le voy a servir si? Pero ¿cómo le voy a servir si yo sé la historia que tengo? Él dijo: yo escogí tu historia, la historia de tu vida, para poder contar la mía en Monterrey a alguien que necesita conocerme bien.